Ibrahim Traoré se bajó de su camioneta polvorienta mientras el sol matutino proyectaba largas sombras sobre el pueblo olvidado de Kaya Sud. Sin convoy, sin escolta de seguridad, sin cámaras, solo un hombre en uniforme militar sencillo caminando por un camino de tierra que no había visto funcionarios gubernamentales en más de una década. Los niños del pueblo se dispersaron como pájaros asustados, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de tierra roja mientras corrían a esconderse detrás de los coloridos pacnes de sus madres. Pero un niño no corrió. Un niño pequeño, tal vez de 7 años, se quedó inmóvil en medio del camino. Su pierna izquierda estaba torcida en un ángulo antinatural, una muleta improvisada tallada de una rama de árbol metida bajo su brazo. Sus ojos, brillantes y sin miedo, se clavaron en el rostro de Ibrahim Traoré con la intensidad de alguien que había aprendido demasiado temprano que los adultos podían traer salvación o sufrimiento. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ibrahim Traoré, agachándose para encontrar la mirada del niño. «Musa», susurró el niño, su voz apenas audible por encima de la brisa matutina que susurraba entre los árboles baobab. Ibrahim Traoré notó la camiseta del niño, una jersey descolorida del Manchester United con agujeros cerca del cuello. La misma jersey que había usado de niño, soñando con campos de fútbol mientras pastoreaba cabras en su propio pueblo. Los mismos sueños que habían sido interrumpidos por libros, por educación, por un camino que lo llevó lejos de estos senderos polvorientos. «¿Te gusta el fútbol, Musa?». El rostro del niño se iluminó por un momento antes de que la luz se atenuara de nuevo. «Solía jugar, antes de...». Hizo un gesto hacia su pierna torcida, luego desvió la mirada. Detrás de ellos, el pueblo comenzó a moverse. Las mujeres emergieron de los recintos de ladrillos de barro, sus rostros marcados con la desconfianza particular de personas que habían aprendido que los visitantes inesperados usualmente traían malas noticias. Hombres mayores en bubús gastados se reunieron bajo la sombra de un antiguo árbol de mango, sus manos curtidas envueltas alrededor de cuentas de oración, susurrando entre ellos. Los niños se asomaron desde detrás de las faldas de sus madres, curiosos pero cautelosos. Ibrahim Traoré se levantó lentamente, sus ojos escaneando el pueblo. Lo que vio rompió algo dentro de su pecho, casas con techos que goteaban, un pozo que se había secado, su borde de concreto agrietado y desmoronándose. Niños con las señales reveladoras de desnutrición, vientres hinchados, cabello ralo, ojos demasiado grandes para sus pequeños rostros. Esto también era Burkina Faso. Esto era lo que existía más allá de la capital, más allá de las reuniones y los discursos y las promesas que de alguna manera nunca viajaban por estos caminos de tierra. Una mujer anciana se acercó, su espalda encorvada por la edad pero sus pasos firmes. Llevaba una tela tradicional teñida de índigo envuelta alrededor de su pequeña figura, y su cabello gris estaba cubierto con un turbante colorido. Su nombre era Fatimata, aunque Ibrahim Traoré no lo sabría hasta más tarde. Había sido la maestra del pueblo durante 43 años, viendo generación tras generación de niños crecer sin oportunidades, sin esperanza, sin futuros que se extendieran más allá de estas mismas calles polvorientas. «Tú eres el joven capitán», dijo, no como una pregunta sino como una afirmación. Su voz llevaba la autoridad de alguien que había comandado aulas llenas de niños inquietos y comandado respeto de sus padres. «El del que hablan en la radio». Ibrahim Traoré asintió. «Vine a ver». «¿A ver qué?». Su pregunta fue directa, sin malicia pero sin deferencia tampoco. Esta era una mujer que había sobrevivido a 3 presidentes e incontables promesas. «A ver lo que hemos olvidado», respondió Ibrahim Traoré, su voz quebrándose ligeramente con las palabras. Fatimata estudió su rostro por un largo momento, buscando algo. La sinceridad de la juventud, los cálculos de un político, el vacío de otra promesa rota. Lo que encontró pareció sorprenderla. Hizo un gesto hacia la sombra del árbol de mango donde se sentaban los hombres mayores. «Entonces ven, siéntate, escucha». Mientras caminaban juntos, el pequeño Musa cojeó a su lado, su muleta improvisada golpeando contra la tierra dura.
El sonido resonó por el pueblo como un tambor, llamando a la gente de sus recintos, atrayéndolos hacia un círculo que se estaba formando sin que nadie lo planeara. Ibrahim Traoré se encontró en el centro de algo que no había esperado. No un mitin político o una reunión formal, sino algo más íntimo, más real. Los hombres mayores le hicieron espacio bajo el árbol de mango. Las mujeres trajeron agua en calabazas, los niños se acercaron más, su miedo inicial dando paso a la curiosidad. Y allí, en la sombra moteada de hojas que habían sido testigos de décadas de vida del pueblo, Ibrahim Traoré comenzó a entender algo que ninguna academia militar o briefing gubernamental le había enseñado. Estaba mirando su propio reflejo. Estos rostros, estas luchas, estos sueños diferidos, también eran su historia. El niño con la pierna torcida le recordó a su primo que había caído de un árbol y nunca volvió a caminar bien. La maestra le recordó a Madame Caboret, quien había visto potencial en un niño pastor y lo empujó hacia los libros en lugar del ganado. El pozo agrietado le recordó las luchas de su propio pueblo con el agua, con la electricidad, con todas las dignidades básicas que parecían detenerse en los límites de la ciudad. Pero algo más se estaba agitando en el aire. Expectativa, esperanza, frágil como una burbuja de jabón pero innegablemente presente. Estaban esperando que hablara, que hiciera las mismas promesas que habían escuchado antes. En cambio, Ibrahim Traoré hizo algo inesperado. Comenzó a llorar. Las lágrimas llegaron sin advertencia, rodando por el rostro de Ibrahim Traoré mientras se sentaba bajo el árbol de mango, rodeado de personas cuyas vidas habían sido moldeadas por la ausencia de todo lo que él había dado por sentado. El pueblo quedó en silencio. Incluso los niños detuvieron sus conversaciones susurradas. En Burkina Faso, los hombres en uniforme no lloran en público. Los líderes no muestran vulnerabilidad, los presidentes ciertamente no se quiebran frente a su pueblo. Pero Ibrahim Traoré no estaba pensando en protocolos de liderazgo o imagen política. Estaba pensando en Fatimata, la maestra del pueblo, y en cómo sus manos temblaban ligeramente cuando hablaba de los niños que habían dejado de venir a la escuela porque sus familias los necesitaban para trabajar en los campos. Estaba pensando en la pierna torcida de Musayen y en cómo el accidente del niño podría haberse prevenido si el pueblo hubiera tenido acceso a una clínica apropiada en lugar de solo un curandero tradicional con buenas intenciones, pero conocimiento médico limitado. «Lo siento», susurró, su voz llevándose a través del círculo de rostros que lo observaban con creciente asombro. «Siento que los hayamos olvidado». Fatimata extendió la mano y puso su mano curtida en su hombro. El gesto fue maternal, protector, como si estuviera consolando a uno de sus estudiantes después de una lección difícil. «Estás aquí ahora», dijo simplemente. Pero Ibrahim Traoré negó con la cabeza. «Estar aquí no es suficiente. Mirar no es suficiente». Se limpió los ojos con el dorso de la mano y se volvió para enfrentar al círculo de aldeanos. «¿Qué necesitan? No lo que quieren. ¿Qué necesitan?». La pregunta colgó en el aire como incienso. Estas eran personas que habían aprendido a no pedir demasiado, a no esperar nada en absoluto. Los gobiernos iban y venían, los funcionarios hacían promesas y desaparecían. El pueblo de Kaya Sud permanecía igual, olvidado, luchando, resistiendo. Un hombre mayor llamado Usman habló primero. Su voz era ronca por años de fumar tabaco y polvo, pero sus palabras fueron claras. «Agua. El pozo ha estado seco por 3 meses. Las mujeres caminan 6 kilómetros al río todos los días, cargando contenedores en sus cabezas. Los niños faltan a la escuela para ayudar a cargar agua». Una madre joven llamada Aminata levantó la mano tentativamente. Su bebé estaba amarrado a su espalda en una tela colorida y su voz era suave pero determinada. «Medicina. Mi bebé ha estado enfermo por semanas. La clínica más cercana está a 30 kilómetros y no tengo dinero para transporte». Musa, aún agarrando su muleta de rama de árbol, miró hacia Ibrahim Traoré con esos ojos brillantes y sin miedo. «Quiero jugar fútbol otra vez», dijo simplemente. «Pero primero quiero caminar sin esto». Levantó su muleta rudimentaria.
Uno por uno hablaron. Las necesidades eran básicas, fundamentales. Agua limpia, atención médica, educación, caminos que no desaparecieran durante la temporada de lluvias, electricidad que funcionara más de 2 horas al día. Estos no eran lujos o proyectos de desarrollo ambiciosos. Estos eran los bloques de construcción de la dignidad humana. Ibrahim Traoré escuchó cada voz, archivando cada solicitud, cada historia, cada rostro. Pero fue la historia de Fatimata la que rompió su corazón completamente. He estado enseñando aquí por 43 años, dijo, su voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. He visto niños brillantes, niños que podrían ser doctores, ingenieros, maestros, crecer sin oportunidades. Los he visto irse a las ciudades, donde trabajan como guardias de seguridad o vendedores ambulantes, su potencial desperdiciado. No porque no fueran lo suficientemente inteligentes o no trabajaran lo suficientemente duro, sino porque nadie nunca invirtió en este lugar. Se detuvo, mirando directamente a Ibrahim Traoré. ¿Sabes cuál es mi sueño, joven capitán? Él negó con la cabeza, temeroso de hablar. Sueño con ver a solo uno de mis estudiantes convertirse en algo más que sus circunstancias. Sueño con que un niño de Kaya Sud esté parado en un aula universitaria, o realizando cirugía en un hospital, o diseñando edificios que alcancen el cielo. Sueño con demostrar que la inteligencia y el potencial no están determinados por códigos postales. Ibrahim Traoré sintió algo cambiar dentro de su pecho, como una cerradura girando en una puerta que no sabía que estaba cerrada. Esto no se trataba de política o políticas o estadísticas de desarrollo. Esto se trataba de los 43 años de Fatimata creyendo en niños que el mundo había descartado. Esto se trataba de la negativa de Musa a dejar que una pierna torcida definiera sus sueños. Esto se trataba de un pueblo que había sobrevivido décadas de negligencia, no porque estuvieran resignados a su destino, sino porque aún creían que las cosas podían cambiar. Se levantó lentamente, su mente ya corriendo con posibilidades. El gobierno tenía presupuestos para equipo militar, para vehículos oficiales, para edificios que albergaban burócratas que nunca salían de la capital. Seguramente podrían encontrar dinero para un pozo, para una clínica, para libros y escritorios y un edificio escolar apropiado. Pero incluso mientras las ideas se formaban, Ibrahim Traoré sabía que la burocracia se movía lentamente, que los presupuestos eran complicados, que las buenas intenciones a menudo morían en reuniones de comité y papeleo. El pueblo necesitaba ayuda ahora, no el próximo año o después del próximo ciclo presupuestario. ¿Qué pasaría si les dijera que las cosas podrían empezar a cambiar hoy?, preguntó, su voz fortaleciéndose con cada palabra. ¿Qué pasaría si les dijera que no tendrían que esperar a las próximas elecciones o al próximo plan quinquenal? Los aldeanos intercambiaron miradas. La esperanza era algo peligroso en un lugar como Kaya Sud. Podía llevar a la decepción, a la amargura, al tipo de cinismo que envenenaba comunidades desde adentro. Pero había algo diferente sobre este joven capitán, algo en sus lágrimas, en su escuchar, en la forma en que los miraba como si fueran su propia familia. Algo que hizo que incluso los más escépticos entre ellos se preguntaran si, tal vez, esta vez podría ser diferente. Fatimata se levantó junto a él, su pequeña figura de alguna manera imponente en la sombra moteada del árbol de mango. ¿Qué propones?, preguntó. Ibrahim Traoré sonrió por primera vez desde llegar al pueblo. Propongo que dejemos de esperar permiso para hacer lo correcto. Al mediodía, Ibrahim Traoré había hecho 17 llamadas telefónicas desde su teléfono satelital, cada conversación más intensa que la anterior. Los aldeanos observaron con fascinación mientras este joven capitán, que había llegado solo y sin anuncio, comenzó a movilizar recursos con la eficiencia de una operación militar y la urgencia de una emergencia médica. Su primera llamada fue al coronel Sawadogo, su antiguo mentor en la academia militar. Necesito 2 camiones de agua, un generador y un equipo médico. Hoy, no la próxima semana, no cuando se aclare el papeleo. Hoy. La voz del coronel crepitó a través de la conexión satelital, confundida y ligeramente irritada. Ibrahim, ¿qué estás haciendo?
No puedes simplemente requisar recursos militares ¿Para qué? ¿Para ciudadanos burkineses que no han tenido agua limpia en 3 meses? ¿Para niños que se están enfermando porque hemos olvidado que existen? La voz de Ibrahim Traoré era aguda, cortando a través de la vacilación burocrática usual. Señor, con respeto, si podemos movilizar recursos para proteger la capital en 6 horas, podemos movilizar recursos para salvar vidas en 6 horas. El silencio del otro lado de la línea se extendió por largos segundos. Finalmente, el coronel Sawadogo suspiró. Te vas a meter en problemas, hijo. Ya estoy en problemas. Todos lo estamos. La diferencia es que estoy en un pueblo donde puedo verlo. Ibrahim Traoré miró alrededor a los rostros que lo observaban. Niños con vientres hinchados, madres con líneas de preocupación grabadas profundamente alrededor de sus ojos, hombres mayores cuyas espaldas estaban encorvadas por cargar cargas que deberían haber sido compartidas por su gobierno. Los camiones, coronel. ¿Puedes enviarlos? 2 horas, llegó la respuesta áspera. Pero Ibrahim, esta conversación nunca ocurrió. La segunda llamada fue a la doctora Caboré en el hospital regional. Ibrahim Traoré la había conocido durante un programa de alcance médico en la capital, donde ella lo había impresionado con su enfoque directo a la atención médica y su frustración con recursos médicos que nunca parecían llegar a áreas rurales. Doctora, tengo un pueblo lleno de niños enfermos y un bebé que necesita atención inmediata. ¿Puede armar un equipo de clínica móvil? ¿Qué tan rural estamos hablando? La voz de la doctora Caboré ya estaba cambiando al modo profesional. ¿Y qué tipo de autorización tienes para esto? El tipo de autorización que viene de mirar a un bebé enfermo a los ojos y no poder dormir por la noche si no trato de ayudar. Ibrahim Traoré observó mientras Aminata mecía a su hijo febril en la sombra, su rostro tenso con el tipo de preocupación que solo las madres entienden. Doctora, a veces lo correcto que hacer no es complicado. A veces es simplemente lo correcto que hacer. La doctora Caboré se quedó en silencio por un momento. Luego, necesitaré vacunas, antibióticos y suministros quirúrgicos básicos para unas 1000 personas y necesitaré un generador para electricidad. Ya está arreglado. ¿Qué tan pronto puedes estar aquí? 3 horas. Mándame las coordenadas. La tercera llamada fue la más difícil. El teléfono satelital de Ibrahim Traoré zumbó mientras marcó al Ministerio de Educación. Necesitaba hablar con alguien con la autoridad para aprobar suministros escolares de emergencia, pero más importante, necesitaba asegurar que la escuela de Fatimata recibiera apoyo continuo, no solo una donación de una vez que sería olvidada el próximo mes. La conversación fue frustrante, llena de lenguaje burocrático y solicitudes de formularios que necesitaban ser llenados por triplicado. Pero Ibrahim Traoré persistió, su voz volviéndose más determinada con cada obstáculo. Ministro, con respeto, no estoy llamando para discutir procedimiento. Estoy llamando para discutir resultados. Hay una maestra aquí que ha dedicado 43 años de su vida a la educación con casi ningún apoyo de nuestro gobierno. Podemos cambiar eso hoy. Mientras hacía llamadas, el pueblo comenzó a transformarse a su alrededor. La palabra se había extendido a recintos vecinos y la gente estaba llegando a pie, en bicicletas, en burros, llevando noticias del joven capitán que estaba haciendo llamadas telefónicas que podrían realmente cambiar algo. Los niños que habían estado escondiéndose en la mañana ahora estaban agrupados alrededor de Ibrahim Traoré, fascinados por su teléfono satelital y envalentonados por sus lágrimas anteriores. Fatimata se sentó junto a él mientras trabajaba, ocasionalmente ofreciendo sugerencias o aclaraciones sobre las necesidades del pueblo, pero principalmente solo observaba, su ojo de maestra experimentada evaluando a este joven hombre que había aparecido en su medio como algo de una historia que sus estudiantes podrían contar. «¿Sabes?», dijo durante un descanso entre llamadas telefónicas, «en 43 años de enseñanza, he aprendido a reconocer diferentes tipos de personas. Están los que hacen promesas que nunca tuvieron la intención de cumplir. Están los que hacen promesas que quieren cumplir pero no tienen el poder para cumplir. Y están los que no hacen promesas en absoluto, simplemente actúan.
Ibrahim Traoré levantó la vista de su teléfono. ¿Qué tipo soy yo? Todavía estoy averiguando eso, respondió Fatimata con una pequeña sonrisa. Pero estoy empezando a tener esperanza, y eso es peligroso para una vieja maestra como yo. Musa se había posicionado lo más cerca posible de Ibrahim Traoré, su muleta improvisada apoyada contra el árbol de mango mientras se sentaba con las piernas cruzadas en el polvo. Cada pocos minutos hacía preguntas sobre las llamadas telefónicas, sobre los camiones que se suponía que venían, sobre si el doctor realmente podría ayudar con su pierna. ¿Realmente podré jugar fútbol otra vez?, preguntó durante un momento silencioso. Ibrahim Traoré dejó su teléfono y miró seriamente al niño. Musa, no puedo prometer que tu pierna será perfecta, pero puedo prometer que vamos a averiguar qué es posible. Y puedo prometer que juegues fútbol o no, vas a tener oportunidades que van mucho más allá de este pueblo. Los ojos del niño se agrandaron. ¿Te refieres como escuela? ¿Escuela de verdad? Me refiero como lo que quieras hacer con tu vida, pero primero, hagamos que un doctor de verdad examine esa pierna. Mientras la tarde avanzaba, las llamadas telefónicas de Ibrahim Traoré comenzaron a dar frutos. La comunicación por radio confirmó que los camiones de agua estaban en camino. Un convoy de vehículos médicos había salido del hospital regional. Los suministros escolares de emergencia habían sido aprobados y estaban siendo cargados en camiones. Pero más importante, los programas de apoyo continuo estaban siendo acelerados a través de canales burocráticos que usualmente tomaban meses navegar. Los aldeanos comenzaron a reunirse en números mayores, creando una atmósfera de festival improvisado mientras la gente compartía comida e historias mientras esperaban. Los niños corrían entre los adultos, su emoción creciendo mientras se extendían rumores sobre los cambios milagrosos que supuestamente venían a Kaya Sud. Pero Ibrahim Traoré se encontró pensando en lo que pasaría después de hoy. Después de que los camiones se fueran y el equipo médico regresara al hospital y la emoción se desvaneciera de vuelta a la lucha diaria por la supervivencia. El cambio real, el cambio duradero, requería más que un día de milagros. Requería un cambio fundamental en cómo el gobierno veía lugares como Kaya Sud. Mientras el sol comenzó su descenso hacia el horizonte occidental, Ibrahim Traoré hizo una llamada telefónica final. Esta fue al Palacio Presidencial, a una línea directa a la que muy pocas personas tenían acceso. Cuando la voz respondió, Ibrahim Traoré respiró profundo y se preparó para arriesgar todo lo que había construido en su carrera política y militar. Señor presidente, estoy llamando desde un pueblo que hemos olvidado que existe y necesito decirle por qué eso está a punto de cambiar. El convoy llegó justo cuando el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí que parecían celebrar la transformación de Kaya Sud. 2 camiones militares de agua rugieron por el camino de tierra, seguidos por una clínica médica móvil, un generador de electricidad sobre ruedas y 3 camiones cargados con suministros escolares, materiales de construcción y ayuda alimentaria. El sonido de motores diésel se mezcló con los gritos emocionados de los niños y los llamados de ulular de las mujeres que habían esperado décadas por tal momento. Ibrahim Traoré se paró junto a Fatimata y Musa mientras los vehículos se detuvieron en el centro del pueblo, sus faros creando sombras dramáticas contra los antiguos árboles baobab. La doctora Caporé salió del camión médico, su equipo ya descargando equipo con eficiencia practicada. Los operadores del camión de agua comenzaron a conectar mangueras al sistema de distribución del pueblo, mientras los ingenieros empezaron a instalar el generador que traería electricidad a Kaya Sud por primera vez en 3 años. Pero fue la llamada telefónica del Palacio Presidencial la que había cambiado todo. Capitán Traoré, había dicho el presidente después de escuchar la descripción apasionada de Ibrahim de las necesidades del pueblo, lo que estás haciendo es o la acción más insubordinada en la historia militar o la más patriótica. Todavía estoy decidiendo cuál. Señor, con respeto, el patriotismo no se trata de seguir órdenes, se trata de servir a tu pueblo. El silencio que siguió fue tan largo que Ibrahim Traoré se preguntó si la conexión satelital había fallado.
Finalmente, el presidente habló de nuevo. ¿Cuántos pueblos como este existen en nuestro país, capitán? Cientos, señor, tal vez miles. ¿Y crees que podemos transformarlos a todos con llamadas telefónicas y buenas intenciones? Ibrahim Traoré miró alrededor a los rostros que lo rodeaban, niños que merecían futuros, maestros que merecían apoyo, familias que merecían dignidad. No, señor. Creo que podemos transformarlos con compromiso y recursos y la voluntad política de recordar que nuestro trabajo es servir a cada ciudadano, no solo a los que viven cerca de caminos pavimentados. Lo que pasó después se hablaría en Kaya Sud por generaciones. El presidente anunció que la misión no autorizada de Ibrahim Traoré estaba siendo aprobada retroactivamente como el programa piloto para una nueva iniciativa nacional de desarrollo rural. Pueblos como Kaya Sud recibirían financiamiento prioritario para agua, atención médica, educación e infraestructura. Más importante, recibirían apoyo continuo, no solo ayuda de emergencia. La doctora Caboré trabajó toda la noche, tratando todo desde desnutrición hasta heridas infectadas, hasta enfermedades infantiles que deberían haber sido prevenidas con vacunas apropiadas. Pero su paciente más importante fue Musa, cuya pierna torcida requería cirugía que podía ser realizada en el hospital regional. Mientras examinaba las radiografías del niño en una máquina portátil alimentada por el nuevo generador, sonrió y entregó noticias que hicieron que todo el pueblo estallara en celebración. «Esto se puede arreglar», le dijo a Ibrahim Traoré y Fatimata. «Va a requerir cirugía y terapia física, pero Musa caminará normalmente, incluso podría jugar fútbol». La reacción del niño fue pura alegría. Lágrimas y risa, y una sonrisa desdentada que parecía capturar toda la esperanza que había estado construyéndose en el pueblo durante el día. Pero fue lo que dijo después lo que trajo lágrimas a los ojos de Ibrahim Traoré una vez más. «Cuando crezca», anunció Musa a todos dentro del alcance del oído, «quiero ser como el capitán Ibrahim. Quiero ayudar a pueblos que la gente ha olvidado». Fatimata, que había mantenido su compostura durante todo el día milagroso, finalmente se permitió llorar. 43 años de enseñanza, de creer en niños que no tenían oportunidades, de mantener esperanza frente a la negligencia sistemática, todo parecía cristalizarse en este momento. Uno de sus estudiantes iba a tener una oportunidad. Tal vez todos la tendrían. Mientras el equipo médico continuaba su trabajo y los ingenieros conectaban el pueblo a agua limpia y electricidad confiable, Ibrahim Traoré se encontró caminando por el perímetro de Kaya Sud con Fatimata. La vieja maestra se movía lentamente pero firmemente, señalando las casas de antiguos estudiantes, compartiendo historias de niños que se habían ido a las ciudades, describiendo sus sueños para la escuela que ahora recibiría financiamiento y suministros apropiados. «¿Sabes cuál es la cosa más notable sobre hoy?», preguntó mientras se detenían junto al viejo pozo que pronto estaría funcionando de nuevo. «¿Que realmente logramos hacer cosas en lugar de solo hablar de ellas?». Fatimata negó con la cabeza. «No. La cosa más notable es que recordaste algo que demasiados líderes olvidan». «¿Qué es eso?». «Que el poder no se trata de lo que puedes hacer por ti mismo. Se trata de lo que puedes hacer por personas que no tienen poder en absoluto». 3 meses después, Ibrahim Traoré regresó a Kaya Sud para la inauguración oficial del nuevo edificio escolar, la clínica expandida y la planta de tratamiento de agua alimentada por energía solar. El pueblo se había convertido en un modelo para el desarrollo rural, visitado por funcionarios de toda África Occidental que querían entender cómo tal cambio dramático había sido logrado tan rápidamente. Pero Ibrahim Traoré no estaba allí por las ceremonias o las oportunidades fotográficas. Estaba allí para ver a Musa dar sus primeros pasos sin muleta, su pierna sanada y fuerte después de cirugía exitosa y meses de terapia física. Estaba allí para ver el nuevo salón de clases de Fatimata, equipado con computadoras y libros y escritorios que no se tambaleaban sobre patas desiguales. Estaba allí para ver los rostros de niños que ahora creían que sus sueños podían extenderse más allá de los límites del pueblo.
Mientras se preparaba para irse esa tarde, Musa corrió hacia él. Realmente corrió sobre dos piernas fuertes, cargando un balón de fútbol que el equipo médico había traído como regalo. «Capitán Ibrahim», dijo el niño, ligeramente sin aliento por correr, «he estado practicando. ¿Quieres ver?» Patearon el balón de un lado al otro en la luz dorada del atardecer. Un joven líder y un niño del pueblo cuya pierna torcida había sido sanada, cuyos sueños habían sido restaurados, cuyo futuro había sido transformado por un día cuando alguien decidió que hacer lo correcto era más importante que seguir el protocolo. Esa noche, mientras Ibrahim Traoré conducía de vuelta hacia la capital por caminos que estaban siendo mejorados con fondos de la Iniciativa de Desarrollo Rural, pensó en los pueblos que aún necesitaban ayuda, los niños que aún necesitaban esperanza, los maestros que aún necesitaban apoyo. Había tanto trabajo por hacer. Pero en Kaya Sud, bajo los antiguos árboles Baobab donde una vieja maestra había pasado 43 años creyendo en el potencial de niños olvidados, luces alimentadas por energía solar iluminaban un pueblo donde todo había cambiado porque una persona había decidido dejar de poner excusas y empezar a marcar la diferencia. Y en esa luz, niños que nunca habían osado soñar más allá de sus calles polvorientas, ahora estaban planeando convertirse en doctores, ingenieros, maestros y líderes, todo porque Ibrahim Traoré había entrado solo a su pueblo y recordó que el verdadero liderazgo significa nunca olvidar a las personas que más te necesitan.